acompañe. Padre Santo, te damos gracias una vez más, Señor, por tu presencia en este lugar, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú estás aquí, Señor. Sabemos, Señor, que tú estás obrando. Y hoy, Señor, una vez más rogamos, Señor, que tú envíes, Señor, el consejo de tu palabra a nuestra vida, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo hoy, Señor, tocando la puerta de nuestro corazón, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando hoy, Señor, a través de mi boca. Y que tu pueblo, Señor, tus hijos, estos varones tuyos, Señor, hombres, Señor, dispuestos, Señor, que han venido a este lugar, Señor, reciban, Señor, lo que tú tienes para ellos en este momento. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. La verdad es que yo ya no sé qué voy a decir, hermano, porque ya todo lo dijeron los hermanos, literalmente. Yo sé que este es un tiempo muy hermoso en el que el Señor nos permite entrar en su presencia. Yo no sabía qué iba a pasar y le dije al principio, le quiero contar un poco mi testimonio. Hace muchos años yo le rogaba al Señor por amigos. Yo le decía, Señor, me tienes en un lugar lejos, Señor, allá donde decimos nosotros, donde Santa Claus perdió las botas, lejos. Y la verdad es que en la ciudad donde yo estoy, somos la única iglesia Ebenezer que existe. Hay otras iglesias hispanas con los cuales en su momento yo traté de tener comunión y me vieron con menosprecio porque eran ya abuelitos, dicen ustedes, ya viejitos. Y entonces decían, ¿y este joven qué nos puede enseñar a nosotros? ¿Qué nos puede enseñar este joven? Entonces me menospreciaron. Y después de haberles dicho un par de cosas a ellos en una reunión que tuvieron, yo me aparté y dije, ya no más voy a seguir ahí. Entonces caminé solo. Y en la trayectoria del ministerio, de este ministerio tan hermoso que el Señor me dio, conocí muchos y he conocido muchos amigos, pastores, con los cuales en su momento he tenido relación. Y hace unos años, aproximadamente unos 4 o 5 años, los que eran mis amigos dejaron de ser mis amigos. Y entonces yo le oraba al Señor y le decía, pon a alguien, Señor, pon a alguien. Yo necesito ese compañerismo. Y mire qué bonito el que usted pueda tener a su hermano a la par y usted lo abraza y usted va, usted le cuenta, usted ora por él, usted lo bendice y eso es lindo. Pero cuando usted no tiene eso, usted lo anhela, usted lo pide, usted dice, Señor, y usted le llora al Señor. Y el año pasado yo tuve la oportunidad de conocer a su pastor y estábamos sentados en una mesa. Yo no había oído de un tal Ronald y yo decía, ¿y ese quién es? Pero nos sentamos en una mesa. Bueno, nos sentaron en esa mesa casualmente a comer. Habían otros hermanos, Alfonso creo que se llama el hermano, que estaba ahí esa vez también. Y estábamos ahí cenando y yo lo miraba y él ahí en su celular, ¿verdad? Porque apenas usa el celular, ¿verdad? Pero él ahí estaba y yo lo miraba y no sé, hubo algo, yo no sé, yo lo único que puedo entender es que fue por el Espíritu. Y hubo una conexión, lo conocí y hablamos. Y entonces inmediatamente me dijo, ¿vas a venir a Alas de Sanidad? Me dijo. Y yo, así yo quiero ir. Pero yo no tanto por venir y claro, yo sé que ahí va a haber una bendición y el Señor traía ministros, pero yo que quería era un compañero. Yo quería a alguien con quien platicar. Y le dije, mira, yo estaba en ese momento organizando el retiro de pastores de la región de Canadá, que el Señor nos dio el privilegio de tener. Y entonces yo le dije, mira, yo también te invito, le dije yo. Entonces él me dijo, si tú venís a Alas de Sanidad, yo voy a ir al retiro. Algo condicionado. Entonces yo le dije, bueno, voy a hacer lo posible de yo ir. Pero tenía la graduación de mi hijo que estaba saliendo de su high school. Entonces yo le llamé y le dije, fíjate que yo no puedo ir. Pero ¿vas a venir? Sí, voy a hacer el esfuerzo de ir. Y entonces entre los que le contaba al principio que se apuntaron a última hora, estaba él. Y yo dije, bueno, al menos ya me había dicho que sí venía. Dije yo, bueno, por lo menos contamos con uno que venga y que él se dispare todo el retiro a la hora que no venga nadie. Pero ¿por qué le digo yo esto? Porque la Biblia dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es
que los hermanos habiten en armonía. Y el ver esto llena mi corazón de mucho gozo. Pero también quería decirle esto, porque yo no sé si voy a tener oportunidad otra vez o que me vayan a dar el micrófono después de lo que le quiero decir. Pero agradecerle públicamente a su pastor, Ronald. Gracias por tu amistad. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Bueno, ahora sí, ya después de haberle dicho lo que estaba en mi corazón, yo quiero mostrarle esto. Eso son lo de lo que ya hemos hablado. Usted empezamos con todo eso, son 10, ya van 10, nos toca el 11. Pero cuando yo oía a los hermanos hablar y decía, sí, hermano, ya llevamos todas estas administraciones y todo lo que el Señor ha estado haciendo, y qué bonito, porque mire, cada una de estas es una faceta, es una área de nuestra vida que el Señor está ministrando. Sí, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Ahora, yo se los puse ahí porque yo no sé cuántas de estas ministraciones que Dios ha hecho, o por lo menos yo podría decir del carácter de un varón, usted tiene. ¿A cuántos el Señor les ha hablado? Así honestamente, no levante la mano porque usted va a quedar bien con el hermano. No, ¿a cuántos Dios les ha hablado? Yo le podría decir de algunos de estos en los cuales yo me identifiqué, y mientras que los hermanos compartían, rodaban a lágrimas, porque yo me identificaba con eso. Y es la forma como yo lo recibía. Yo decía, Señor, bueno, ¿qué más puedo yo decir? Porque ya prácticamente los hermanos ya se dijeron todos los versículos que yo tenía que decir. Pero quiero recordarle algo. Yo le pedí a Ronald y le dije, mira, mándame la foto del lema o de lo que el retiro se va a tratar. Y entonces en un momento él me compartía que él, cuando hacía las cosas, las hacía intencionales. O sea, había una intención con hacer este retiro. No era que lo vamos a hacer y cada uno agarra lo que quiere predicar y que todo. No, tenía este retiro y esta actividad fue hecha intencional para su vida. Ahora, si a usted ya las otras administraciones, valga la redundancia, lo ministraron, usted me dijo que sí, usted levantó la mano, yo le quiero pedir que usted mire a su hermano que está a la par. ¿Será que se parece a ese hombre que está ahí? No, pero es que ese es el propósito, la intención de su pastor es que cuando usted se vaya de este lugar, usted se vaya así. Eso entendí yo. Ahora mírelo pues, pero de veras mírelo, y si todavía le falta algo, dile, no, te falta todavía. Te falta. ¿Ya lo vio? Porque yo creo que así debe de ser. Que cuando usted viene a una reunión, usted no viene a pasear. Ya los hermanos lo dijeron, usted no viene aquí a visitar el lugar. No, usted viene porque usted sabe y usted reconoce que usted necesita un cambio. Que en nuestro hogar están pasando cosas y mire, el Señor ponía en mi corazón desde el primer momento que venimos acá, que mucha gente, muchos de ustedes venían a este lugar a decirle, Señor, ya no hay más que hacer, o aquí me hablas o haces algo, pero yo ya no puedo regresar hacia la casa. Yo no sé qué pasa en tu casa, qué está pasando en tu hogar, pero el propósito de esta reunión es que todos salgamos así, como hombres, hermano, circuncidados, hombres prudentes, de todas las administraciones que el Señor ha hecho, que así salgamos de este lugar. Yo le decía al Señor, yo vine de lejos, Señor, y yo para irme así fue un gasto. Pero si yo tomo lo que el Señor tenía para mí, no va a ser un gasto, sino al contrario, es una inversión a mi alma, a mi espíritu, de lo cual yo estoy tomando y yo estoy llevando para mi casa. Y esa es la intención por la cual se ha hecho esta actividad. Si no, de lo contrario, usted vino, decía el otro hermano, vino a gastar 40 lucas y las tiró. Pero si la intención suya era, Señor, yo no voy a volver igual, yo quiero, Señor, tomar lo que tú preparaste para mi vida, yo hoy lo tomo. Estamos llegando casi al final de esta actividad. Yo hoy lo tomo, Señor, y yo lo voy a ir a aplicar a mi casa.
Porque no se trata únicamente que usted lo oiga, no se trata únicamente que el Señor le hable a usted. Ahora usted, mire lo interesante de eso. David en su momento, él rogaba y le oraba al Señor. Y mire, ¿sabe qué es lo que me llama la atención de David en el momento en el cual ellos perdieron el arca y luego la recuperan? Es que él oyó lo que el Señor estaba haciendo en la casa de Obed-edom. Y cuando él oyó lo que el Señor estaba haciendo, él dijo: no fue posible que yo, siendo el rey, yo no pueda tener la bendición que tiene Obed-edom en mi casa. Y entonces él viene, va a la casa de Obed-edom y dice: ya se acabó, ya 3 meses fueron suficientes, ahora me toca a mí. Y agarra el arca y se la lleva, pero él quería llevar la bendición a su casa. Él no quería nada más que le contaran, porque había oído lo que otros le dijeron. Usted hoy vino acá no porque quería oír. Mire, todos los que vamos a ir de regreso acá podemos ir a contarle a los que no vinieron: esto hizo el Señor. Pero qué mal, porque aquí debían de haber estado. Pero usted que vino hoy, usted llévese su bendición. Usted lleve la bendición a su casa. Nosotros fuimos llamados a ser oidores, hacedores de la palabra de Dios. Entonces me tocó hablar de un varón, del carácter de un varón. Que no es fácil hablar de lo que le quiero hablar. Y yo decía: ¿qué es lo que realmente está en el corazón del pastor que quiere que yo ministre? Porque él me dijo: mira, este es el título y ahí. Y yo no sé cómo hizo con los demás, pero ahí está. Entonces yo le dije al Señor: Señor, ya es costumbre. Señor, pon palabra en mi boca. Yo no quiero hablarle aquí de mis sentimientos, de mi alma. Yo quiero hablarle hoy algo que venga de la boca de Dios. Entonces recordarle, porque ya todos los hermanos hablaron de David, entonces déjeme también a mí hablar de David. David, dice la Biblia, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero para él llegar a ser un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo que pasar un proceso. Y algo que me llama a mí la atención de David es que el Señor lo ungió como rey, pero no lo puso en un trono. ¿Por qué no lo puso en un trono? Y a Saúl sí. A Saúl el Señor vio que el pueblo quería un rey. Queremos un rey, queremos un rey. Y ponen a Saúl y dicen: ok, está bien, tranquilo, ahí está, ya. ¿Por qué a David no? ¿Por qué a David no? Porque David era necesario que pasara su proceso. Era un proceso en el cual el Señor lo iba llevando. Lo primero, si lo pudiéramos poner a David, lo trajeron a un retiro como este, y a David lo pusieron a oír: tenés que ser circuncidado, tenés que guardar tu lengua, tenés que ser un hombre valiente y esforzado, tenés que ser un hombre temeroso. Y entonces a David lo empezaron a ministrar, lo metieron en un proceso. En su momento tal vez no entendía por qué estaban pasando las cosas, y tal vez en algún momento pasó en su mente: ¿por qué a Saúl si lo ponen ahí? A mí todavía me tienen que... Y lo quería matar David. 23 veces intentó matarlo, porque era necesario que pasara un proceso. Mire lo tremendo de este otro. Porque cuando Jesús, estando aquí en la tierra, antes de empezar su ministerio, un ministerio glorioso, ¿cuántos dicen amén a eso? También lo pasaron por un proceso. ¿Y sabe qué fue la primera cosa que le hicieron? El padre hizo con su hijo antes de empezar el ministerio que el Señor le dio. Lo primero que hizo fue, le dijo: muy bien, ya te bautizaste, ¿estás listo? Ahora te voy a llevar al desierto. Si se hubiera quedado en el desierto, como decimos nosotros, calidad. Porque al final todos hemos estado en un desierto. Pero ¿sabe qué le dijo? Ahí vas a tener que tener tu primera batalla. Y no es cualquiera con que te vas a enfrentar. El primer enemigo a derrotar fue el diablo, Satanás. Ahora, a nosotros nos pueden meter en un desierto, y todos hemos pasado por desierto, todos hemos pasado por situaciones. Pero ¿a cuántos de nosotros, de primas a primeras, como decimos allá, de primas a primera, nos dijeron: bueno, ahora te toca que enfrentarte a Satanás, ahora te toca que enfrentarte ante el diablo?
No, nosotros nos llevaron poco a poco y fuimos conociendo que había una administración, que hay demonios y esto y lo otro, huestes, y empezamos nuestro camino. Pero a Jesús, ¡pa! Y salió vencedor. Salió vencedor. Nuestro Señor, hermano, pudo vencer, porque ¿sabe qué? Yo sé que usted sabe que él es el Hijo de Dios. Él fue el enviado. En el plan del Padre estaba Él. Él se sentaba a escuchar al Padre. Me imagino, Él tuvo que tener una escuela donde lo enseñaron. Él estuvo ahí y ahora Él viene y por medio de la palabra Él pudo vencer. ¿Por qué le menciono esto? Porque, mire, aquí hemos recibido palabra y palabra y palabra. Pero ahora es el momento en el que el Señor te dice: bueno, ahora vas a ir a tu casa, ahora vas a ir con los tuyos, y ahí te vas a tener que enfrentar. Yo no sé contra quién se va a tener que enfrentar usted. Yo espero que no sea contra Satanás ni contra el diablo. Pero de que hay situaciones en las que vamos a tener que trabajar en el hogar, las hay. Él tuvo que vencer. Pasó un proceso. Le hablo ahora de lo que él tuvo que vivir. Cuando usted ve el libro de los Hechos capítulo 8, se encuentra usted con un hombre que iba en un carruaje, dice la Biblia. Y entonces él iba leyendo las escrituras, él iba leyendo la Biblia, y de repente llega un pasaje, Isaías. ¿Sí sabe de eso? Aquel etíope. Pero el etíope no entendía lo que estaba leyendo. Entonces por el Espíritu, hermano, Felipe llega. Y entonces, mire, dice la Biblia que Felipe iba corriendo a la par del carruaje. O sea que el etíope ni siquiera se paró para que le dijera: montate, vamos a platicar. No, él iba corriendo ahí y le decía: ¿entiendes? No, no entiendo. Y lo que me llamó la atención es que le habló de un pasaje al cual yo voy a utilizar como base hoy para poder ministrar lo que me ha tocado. A mí me encomendaron hablar de esto: varón de dolores y experimentado en quebrantos. Y entonces dice la Biblia, Isaías capítulo 53 verso 3. Bueno, todo el capítulo 53 desde el principio empieza hablando de él, de nuestro Señor. Pero aquí dice en el 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Qué tremendo, hermano. Pero esta era, y esto es lo que dice Isaías, era la carta de presentación del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando habla de experimentado en quebrantos, está diciendo, él tuvo experiencias que lo quebrantaron. Él tuvo experiencias de dolor. Y nosotros como varones de Dios, hermano, hoy, mire, si queremos avanzar y llegar a la imagen de Él, vamos a tener que dar la talla de Él. Y si Él fue experto en quebrantos, experto en dolor, usted y yo también vamos a tener que pasar por ahí. Vamos a tener que pasar por ahí. Eso es como cuando usted va a buscar un trabajo. Yo no sé acá, pero lleva usted su carta vitae, o como le dicen aquí, su currículum. Experto en esto. ¿Cuál es su experiencia?, le pregunta. ¿Qué puede hacer usted? O a veces le pasa a usted las que le pasó a aquella persona que dice que llegó a buscar trabajo y le preguntaron: ¿y usted qué sabe? ¿Usted qué sabe hacer? Y llevaba a otro amigo. ¿Usted qué sabe hacer? Yo nada, dijo. Y entonces le preguntaron al amigo: ¿y usted? Yo soy su ayudante, le dijo. No sabían hacer nada. Pero entonces en tu currículum,
que estás armando hoy. Yo no sé de las 10, se la voy a poner otra vez acá, de esas 10, ¿cuántas usted podría poner en su currículum? Sí, porque mire, tenemos que ser expertos, experimentados. ¿Cuál es su experiencia? ¿Ha tenido usted una experiencia con esto? Entonces, estas son facetas o experiencias que nosotros necesitamos vivir, que van a tener que ser parte de tu vida. Es parte de tu currículum como hijo de Dios, como varón de Dios, que tú tienes que experimentar, hermano. Y añadiéndole a esta, le ponemos esta, ya serían 11 cosas. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido experimentados en quebrantos? ¿Cuántos podemos decir que somos expertos en los quebrantos? Porque él dice, hombre, varón de dolores y experimentado en quebrantos. Pero entonces en este pasaje, y ahí empieza a hablar de lo que él padeció. Él llevó nuestras enfermedades, él llevó nuestras transgresiones, él llevó nuestro pecado. Él, hermano, como cordero mudo fue llevado al matadero, no abrió su boca. Y eso es lo que empieza a decir: por usted y por mí. Por eso le decía al principio, hablar de este varón no es tan fácil, porque las cosas que a él le tocó que experimentar, las cosas que a él le tocó que vivir por usted y por mí, no fueron fáciles. No fueron fáciles. Y si hemos llegado hasta este momento, hermano, yo no sé si fue intencional que tuviéramos que hablar de esto hoy, pero yo creo, la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. Entonces, si somos el cuerpo místico de Él, vamos a tener que ser experimentados en quebrantos. Vamos a tener que ser experimentados en dolores. Porque a veces vienen situaciones, hermano, a nuestra vida y la primera de cambio, no, como decía nuestro apóstol, en un vaso de agua se ahoga la gente. No aguantan nada, decía. No aguantamos nada. Vienen problemas y lo primero, me voy de la iglesia, que ahí no me quieren. El hermano de la bienvenida se da la espalda cuando yo paso, por cositas tan sencillas, hermano. Porque le machucaron el callo. Yo no sé si se dice cuando le salen cosas en los pies y le duele a uno. Por eso. Entonces, si vamos a salir de acá con la cara de este hombre que está acá, mire, hermano, usted tiene que salir aquí. No importa el problema que venga, yo voy a ser experto en esto. A mí no me va a vencer esto. La situación que está pasando en mi casa, a mí no me va a vencer. Nos vamos a levantar. Y hablaron del varón esforzado, del varón valiente. Hablaron de Gedeón, hablaron de David, hermano. Y todos, claro, que lindas las enseñanzas. Pero hablar de Jesús son otros 20 pesos. Porque sí es cierto, ellos tuvieron su proceso, pero ahora hablar del proceso, mire, él no lo merecía, ese es el problema. Pero lo hizo. Aguantó por usted y por mí. Por eso lo hizo. Ahora, ¿qué le espera de usted y de mí? Si queremos llegar a dar la talla de la medida del varón perfecto que es Él, entonces Él lo que está esperando de usted, que usted también sea aguantador, que no se rinda, que no se doblegue tan fácil. Que los problemas que pasa, que los problemas que está viviendo en su hogar, hermano, al contrario, en vez de que nos dobleguen, que nos levantemos en el nombre del Señor. Y él dijo,
quebrantado, hombre de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no le estimamos. Entonces yo buscaba esa palabra, dolores. No sé si lo voy a poder poner acá. En el diccionario Strong es el H2470, que es dolencia, ansiedad, calamidad, enfermedad, enfermo, miseria, dolor, quebranto. Amén. ¿Por qué el Padre permitió que él pasara por estas cosas? Él tenía que salir experto en esto, experimentado en quebrantos y en dolor. Pero cuando usted sigue leyendo ese mismo pasaje, dice en el versículo 10 del Isaías 53, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando ya había puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será su mano prosperada. Me llamaba la atención que en el contexto, cuando sigue hablando de él, dice que fue cortado dentro de la tierra de los vivientes. Imagínense. ¿Por qué? Si él no había, hermano, él no tenía que sufrir. Por eso la leve tribulación que hoy estás pasando, hermano, no se ha de comparar con la gloria que ha de venir sobre tu vida. Así que aguanta. Yo oí a un hermano decir, y por eso lo voy a decir: seamos machitos. No seamos gente aguada, varones aguados, que por cualquier cosa se tiran, por cualquier cosa se van. Y él lo merecía. No lo merecía de ninguna manera. Pero dice acá que Jehová, el Padre, él quiso quebrantarlo. Porque imagino que también él en su momento, usted sabe que Jesús, estando en el Getsemaní, llegó y clamó: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. El Padre no le contestó porque él quiso quebrantarlo. Porque había un propósito de Dios. Había un propósito en el Padre, y el propósito era que al final él lo iba a prosperar. Hay un plan, hay un proyecto de parte de Dios para tu vida, hermano. Y ese es que a través de las tribulaciones, a través del quebrantamiento, a través del dolor, a través de todo lo que te toca que pasar, el Señor está trabajando en su proyecto en tu vida. Porque dice la Biblia que el que empezó la buena obra en ti la va a perfeccionar, sea como sea, Él lo va a hacer. Ya le hablaron de comportarnos varonilmente. Seamos varones de Dios. Pero una de las facetas que ahora nos toca que apuntar en nuestro currículum es: ¿será que somos expertos en quebrantos? ¿Tú te consideras un experto en eso? ¿No será que cuando de repente viene un quebrantamiento de parte de Dios por cualquier situación que se esté pasando, hermano, nos cuesta salir? Pero el experto sabe cómo hacerlo. El que sabe, decimos nosotros. Entonces, había un plan. Hay un plan para tu vida. Le voy a leer otra versión. Esta me gustaba, la versión amplificada. Sin embargo, fue la voluntad del Señor herirlo. ¿Qué padre quiere herir a su hijo?
¿Qué padre de los que estamos acá? ¿Quién de nosotros, hermano, quiere ver sufrir a nuestros hijos? El hermano decía acá con tercer ministro, queremos ver a nuestros hijos bien. Pero mire el padre. Porque para llegar a ser lo que Él es y lo que Él hizo por nosotros, era necesario que pasara por esto. Y ahora dice acá, lo ha hecho sufrir y lo ha enfermado. Cuando tú y él hagan de su vida una ofrenda por el pecado, allá ya nos involucró a nosotros. Porque él y yo, él y usted, nos vamos a tener que hacer uno. Y entonces cuando ya nosotros nos hayamos ofrecido en ofrenda a él, y él haya resucitado de entre los muertos en el tiempo venidero, porque aquí está hablando Isaías y eso todavía no se había dado, pero estaba hablando de un tiempo, y ese tiempo pasó hace 2000 años. Él resucitó de entre los muertos. Él verá su descendencia espiritual, prolongará sus días, y la voluntad y el placer del Señor prosperarán en su mano. Usted y yo somos descendencia de Él. Y dicen que así como es el papá, así son los hijos. Entonces, si Él aguantó, si Él fue experto, el mismo Padre lo hizo sufrir. Acá dice, lo hirió, lo quebrantó por los pecados de nosotros, por las iniquidades de todos nosotros, hermano. Porque nosotros le dimos la espalda, no queríamos nada con Él. Si Él fue capaz de aguantar eso por ti, por mí, ¿por qué nosotros no podemos aguantar al hermano que está a la par? Y queremos ser expertos. Pero no se preocupe, porque el Señor nos está perfeccionando acá. Yo no sé si usted lo está entendiendo, hermano, pero yo decía, Señor, yo no sé cómo voy a hablar de esto, pero ya hablar de Jesús ya es cosa mayor. Ahora bien, la Biblia latinoamericana dice, yo no lo puse acá, pero se lo voy a leer: quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos, y Él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto verá a sus descendientes y tendrá larga vida, y el proyecto de Dios prosperará en sus manos. Usted y yo somos proyecto de Dios. Como decimos en inglés, work in progress. ¿O no? A usted lo están trabajando. A usted hoy agarraron un cincel y empezaron a darle. Empezando porque le dije, empezamos a hablar de la circuncisión. Empezó, ya lo metieron de una vez ¿cómo le llaman acá? La sala de cirugía, y de una vez a cortar. ¿Por qué? Porque somos proyecto de Él. A usted lo están trabajando. A mí hermano, yo oía al pastor, Dios bendiga al hermano Rodrigo, pastor Rodrigo. Señor, le dio una palabra para mi vida. Y yo lloraba y decía, Señor, ahí sí que con su pastor oíamos un canto que estábamos preparando allá en la iglesia. No es cierto. Salió en Facebook de un muchacho que llega a la iglesia y le empiezan a hablar y le dicen arrepiéntete, arrepiéntete, pero él cada vez que le hablaban, él se cubría, porque lo que le estaban diciendo que se arrepintiera era lo que él estaba haciendo. Y mira, a veces el Señor no necesita de irse por los arbustos para hablarle. El Señor, ¿sabe qué? El Señor va aquí. Y a veces no es necesario que te diga así dice el Señor.
La palabra que estás oyendo de los ministros o de los que se han puesto aquí al frente, hermano, han venido a hablar de parte de Dios a tu vida. Y si así no entendemos, estamos en la calle, hermano. Entonces debemos de entender que usted y yo somos proyecto, work in progress de Dios. Él te está trabajando hoy, porque al final ese proyecto va a tener que estar nítido. El Señor te está limando, te está limando. Por eso le dije al principio, mira a su hermano si está a la paz, porque si le hace falta algo, aquí hay que limar eso de una vez. Hay que salir así. Pero bueno, entonces yo le voy a dar algunos ejemplos. Y yo solo tengo 3 ejemplos y no sé si me va a alcanzar el tiempo, pero si no, pues nos quedamos solo con uno. Al final, yo siempre he dicho que no por muy largo que sea el mensaje va a ser más bendecido. Amén. Y yo toqué este pasaje muy conocido en Primera de Reyes capítulo 17 verso 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. La enfermedad fue tan grave que se quedó sin aliento. Esta dueña de la casa es aquella viuda la cual el hombre de Dios, el varón de Dios, había llegado. Pero ¿qué pasa? Que ahí dice que entonces el hijo cayó enfermo. Esa palabra enfermo o enfermedad es la misma que dice quebrantamiento. Entonces, ¿sabe qué hizo el Señor? A través de una enfermedad la vino a quebrantar. Y empezó su proceso. En medio del quebrantamiento, en medio de la enfermedad, en medio de lo que estaba pasando, mire lo que pasó, se quedó sin aliento. Aquella viuda no sabía qué hacer. Pero ahí estaba el varón de Dios en su casa. Y esto es lo que me llama la atención, hermano, porque cuando Dios la empezó a tratar en aquel momento, mire, cae enfermo el hijo. ¿Cuántos de nosotros no se nos ha enfermado un hijo? A veces son unas enfermedades, hermano, tremendas. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese momento? Pero el Señor empieza a quebrantarte, porque mire, ver sufrir a un hijo no es fácil, hermano. A veces uno se tiene que esconder para llorar y clamar al Señor porque no lo miren los demás, porque es cosa seria ver a un hijo sufrir. Los que tenemos hijos sabemos de eso, hermano. Buenos o malos, desobedientes, como sea, hermano, pero duele. Duele ver sufrir a un hijo. Ahora esta mujer, cuando vio esa enfermedad, quedó sin aliento. En medio del quebrantamiento quedó sin aliento. Ya no había nada más que hacer. Dice acá, no sé si puedo ponérselo acá, permítame. Sí. Entonces dijo ella a Elías: ¿qué tengo que ver yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido aquí a recordarme mis pecados y hacer morir a mi hijo? Porque yo puse este pasaje y esta historia, porque yo quiero tomar un poco lo que predicaba el pastor Ron a la noche. Hablaba del varón de Dios. ¿Usted se recuerda? ¿Qué era el varón de Dios? Respuesta. Entonces Dios la metió en un quebrantamiento. Dios provocó un quebrantamiento en la casa de aquella mujer. Pero ahí le dio la respuesta. Ahí estaba un hombre respuesta, un varón de Dios respuesta. Y lo trae y le dice ahora a ella: ¿qué tengo que ver yo contigo? En otras palabras, no seas metiche. ¿Qué viniste a hacer a mi casa, varón de Dios? Lo que viniste a hacer fue, has venido, le dijo acá, a recordarme mis pecados. ¿Eso llegó Elías? Yo le pregunto, ¿a eso llegó Elías? Entonces, ¿qué había pasado? Que en medio del quebrantamiento,
Dios le hizo recordar por qué estaba así, por qué había pasado. En medio del quebrantamiento, porque estamos aquí hablando de ser expertos en quebrantamiento. Y para llegar a ser expertos, ¿sabe qué va a pasar? El Señor te va a meter en un quebrantamiento, pero metido en el quebrantamiento, el Señor lo que va a hacer es recordarte qué es lo que has estado haciendo mal. Has venido a recordarme mis pecados y ahora mi hijo va a morir. Pero Elías no llegó a eso, pero eso pasó porque ahí en el quebrantamiento, en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de lo que te toca que vivir, hermano, ahí también el Señor va a llevar al varón de Dios y te va a dar una respuesta. Te va a dar una respuesta. Ahora, yo le pregunto, ¿cuál era el pecado de ella? Ahí dice en la historia. ¿Qué le hizo recordar a Elías? El varón de Dios. Sí, su pecado, pero ¿qué pecado? ¿Qué pecado? Se lo voy a mostrar. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Cuál era el problema que ella tenía? No reconocía autoridad. Al hablar del reconocimiento de autoridad, hermano, y lo hemos enseñado, y esta es la manera como yo lo he explicado, lo he predicado y lo vivo. La autoridad no se impone, se reconoce. ¿Qué es reconocer autoridad? ¿Usted es un hombre bajo autoridad? Entonces, ¿qué es reconocer autoridad? Obedecer. Tener cobertura. Saber que hay uno que está más alto. Muy bien. Pero ahora, analicemos esto de esta mujer. Si su problema era el reconocimiento de autoridad, ¿qué había pasado? La autoridad es un principio. La autoridad es un principio. Entonces ella tenía en la casa, ahí estaba Elías. Ahí estaba Elías. Elías, usted sabe que llegó, él de parte del Señor le pide que le haga una torta y ella le dijo: mira, solo tenemos unos leñitos acá al fuego, vamos a hacer la tortita y nos vamos a morir. Pero sí, pero primero me lo vas a hacer a mí. Pero ahí estaba, en la casa tenía el hombre de Dios. Ahí estaba. Porque cuando uno aprende a reconocer autoridad, entiende entonces lo que es una administración. Ella tenía al hombre de Dios ahí y sabía que estaba mal. Sabía que estaba en pecado. Mucha gente dice: yo reconozco autoridad. Sí, pero no se ministran. Sí, pero no vienen con... ¿Sabe cuándo vienen? Cuando ya no aguantan y el agua la tienen hasta aquí. Cuando ya se están ahogando, cuando ya no hay ninguna solución. Esa mujer había perdido el aliento, ya no, hermano, ya no sabía ni qué hacer. El problema era grande, la enfermedad se le iba a llevar a su hijo. Y a veces nos pasa así. Yo no sé cómo es usted, pero mire, el Señor me ha tratado de una manera, hermano, tremenda. Y yo le agradezco a Dios por la cobertura que me dio mi apóstol Sergio Enríquez, a quien yo bendigo. Porque en momentos de necesidad en mi vida, ahí estaba. Pero ¿sabe qué hacía yo? Apóstol, yo ya no aguanto, mire esta situación, apóstol, por favor, ore por mí. ¿Qué tenés? Es que esto, mire que... Y a los 2 días, otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo. Pero nunca me dijo: ya me aburriste. ¿Sabe qué me decía él? No te vayas a amargar. No te vayas a amargar. Yo entiendo tu situación y lo que estás viviendo, pero no te vayas a amargar. No te vayas a amargar. Y esa era su oración: no te vayas a amargar.
Está siendo quebrantado, pero no te vayas a amargar. Te está doliendo, pero no te vayas a amargar. Te está yendo en feria, pero no te vayas a amargar. Porque tratar con un corazón amargado, hermano, es cosa seria. Pero buscaba, yo le decía, ay, aquí estoy, mira esto, lo que me está pasando. Y yo quiero esto. Y constantemente, hermano, y constantemente. Pero esta mujer ahí lo tenía un problema. No conocía el principio de autoridad, no reconocía. Entonces el Señor dice: te voy a meter en un proceso. Yo voy a trabajar contigo y te voy a enseñar lo que tienes que hacer. Y entonces le dice: ahora yo reconozco. ¿Cuándo reconoció? Pregunto, ¿cuándo reconoció? Porque el hijo se murió. El hijo se murió. Ella reconoció ya después de que había visto el milagro, porque ahora lo resucitó. Así que no. Así está fácil el asunto. Yo no sé los hermanos pastores que estuvieron acá, pero suele pasar, hermano. La gente, los hermanitos, son tan lindos los hermanos, hermano. Yo no sé por qué todavía no tengo canas, le decía yo a su pastor, pero si a veces nos sacan, hermano, y nos dan ganas de. Porque ya cuando el problema se hizo así, entonces, pastor, pero cuando tenían al varón respuesta ahí, no le dijeron nada. Hoy, yo no sé si el Señor te está hablando, hermano. Pero yo le decía: Señor, yo no sé ni cómo voy a tratar esto yo aquí. Pero aquí hay un varón de Dios. Ustedes tienen la dicha de tener a un hombre, a un varón de Dios, un varón respuesta. Un varón respuesta. Ahora, yo le decía: yo tengo 3 ejemplos nada más, y yo no sé el tiempo, los hermanos sabrán, pero que no hay reloj. Aquel hombre de Dios, el varón respuesta, había llegado a aquella casa y había un propósito para aquella casa. Dios lo había llevado ahí. ¿Qué pidió el hombre? ¿Qué pidió el varón de Dios cuando llegó a la casa? Él pidió comida, un pan. Pidió un pan. Aquella mujer, como andaba mal, andaba en la calle, esta mujer, hermano, la pobre viuda, ¿verdad? No entendía, tenía problemas con la autoridad, era viuda y no reconocía. Entonces, ¿sabe qué le dijo? No, yo no te puedo dar, yo no voy a dar. Se negaba a dar algo que tenía, mas no sabía el trato de Dios para su vida. Decía el hermano que estaba acá, y por eso le digo yo le dije al Señor, primero le dije: confirma lo que yo tengo que decir y lo que voy a hacer. Pero después le dije: Señor, mejor no te lo hubiera dicho, porque los hermanos ya lo dijeron todo. Y entonces él decía, no sé qué hermano fue, y dijo: tenemos unos padres que se han preocupado por nosotros. Usted tiene unos padres espirituales que se han preocupado por usted, que trabajaron para tener esta actividad, para capacitarlo, para prepararlo a usted, para que de aquí usted salga un hombre diferente, un varón de Dios, esforzado, valiente, circuncidado, hermano, con todas las características. Eso es un trabajo que no fue de ayer. No fue de ayer. ¿Y qué le pidieron ellos a cambio? ¿Qué le pidió su pastor a cambio? Pregunto, ¿qué le pidió? Lo único que le dijo es: hermano, vaya, venga. Sí pagó sus 40 lucas. Pero ¿sabe qué es lo lindo de eso? Y ese es parte del principio, y reconocer autoridad, porque ese era el problema de acá, y eso es lo que el Señor hablaba a mi corazón. Es que nosotros como ministros muchas veces nos toca que derramarnos sobre el pueblo, nuestras fuerzas,
nuestro tiempo, el tiempo que podíamos pasar con la familia, la pasamos con el hermano, con la hermana, trabajando en la obra. Yo no lo conozco, usted primera vez que estoy acá y vine a su iglesia, él me invitó, vas a venir a la iglesia, y me contaba de la iglesia y todo. Y qué bonito oírlo decir a usted, papá, es mi papá. Entonces el Señor ponía en mi corazón a hacer algo. Yo te quiero invitar, Ronald, si puedes venir un ratito. ¿Él es su papá o no? ¿Usted ha reconocido autoridad? ¿Usted reconoce autoridad? Usted no tiene este problema entonces. Pero él es un varón respuesta para su vida. Y eso me ponía hasta en mi corazón para tu vida. Tienes varones de Dios que se han esforzado por estar acá. Pero te has derramado sobre ellos. Has hecho un trabajo. Yo de lo poco que te conozco lo he visto. Y yo sé que en muchas ocasiones te ha tocado orar por ellos. Yo lo quiero invitar a usted que se ponga de pie. Porque parte del proceso es aprender a reconocer autoridad en medio de los quebrantos. Porque tú viniste acá por una necesidad. Y los hermanos ancianos, si me acompañan, yo quiero bendecir a su pastor y que lo bendigamos. Pero usted va a levantar sus manos. Porque mire, aquí estamos nosotros hablando y diciéndole, sí, usted, el Señor lo está ministrando, el Señor está hablando. Pero ninguno, o tal vez algunos conocerán qué es lo que le está pasando. ¿Será que tiene problemas? ¿Será que todo le está yendo bien? Posiblemente sí. Pero ¿cuántas veces nosotros, como ovejas, hemos tenido la oportunidad de venir y poner nuestras manos sobre él y bendecirlo? La viuda tenía el varón respuesta en su casa. Y no fue hasta que el problema llegó al punto que se murió el hijo que reconoció que ahí estaba el hombre respuesta. Ahí estaba el hombre respuesta. Y a veces nosotros tenemos al pastor en casa y solo, hola pastor, Dios le bendiga, hola. Pero ¿cuántos con intención? Como él me dijo a mí un día, yo hago las cosas con intención. Podemos venir y con intención orar por él. Aquí está tu papá. Se ha esforzado, ha trabajado. ¿Por qué no levantar una palabra de bendición sobre él y su familia? Ese es el principio de autoridad. En medio del quebranto, tal vez la situación en la que tú estás viviendo hoy, olvídate un ratito de tu problema. Olvídate un ratito de lo que te ha tocado que vivir. Pero hoy ven y bendice a este siervo, porque yo sé que le ha costado. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, tú sabes, Señor, por lo que él está pasando, Señor. Rompe esa rascara, quibrara saya, rompe esas cadenas, Padre Santo, Rey de la Gloria. Cabraras para quibrara saya. En el
para bendecir tu siervo. Hoy, Señor, venimos delante de ti. Padre, por favor, Señor, fortalece, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, trae, Señor, que su caminar, Señor, se mantenga recto delante de ti, Señor. Que como con insignia, Señor, Él pueda, Señor, traer respuesta, Señor, a las peticiones de tu nombre de Jesús. Levante sus manos. No importa lo que estés pasando, Dios ha puesto en medio de ti un varón respuesta. Y antes de que la situación empeore, hoy clama delante del Señor. Bendice hoy a tu Padre en el nombre de Jesús, Señor. Oh, y rababasto quiero kento. Y rababasto quiero kento. Santo, santo eres tú, Señor. Levanta tu oración, levanta tu oración. En el nombre de Jesús, levanta tu oración. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Gracias. Gracias, gracias te damos, Señor. Gracias. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo eres tú, Señor. Gracias. 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 Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor, por este varón respuesta, hombre de Dios,
que tú levantaste en esta casa, Señor. Fortalécelo, Señor, a él, su casa, su familia, sus hijas. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Oh, sí, Señor. Dios te